Hola queridos seguidores. Es un placer darles la bienvenida una vez más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás todo sobre el mundo del entretenimiento, especialmente noticias relacionadas con nuestros queridos artistas turcos. Además, si te gustan nuestros vídeos, no dudes en darle like y compartirlos con tus amigos. Así nos ayudas a crecer y traerles más contenido interesante. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, Bahar Arduç y Elçin Sangu. Esta pareja, conocida por su gran química tanto en la pantalla como fuera de ella, nos ha cautivado a todos con su carisma y talento. Sin embargo, recientemente han pasado por una situación muy difícil que ha impactado a todos sus seguidores, amigos y seres queridos. Un acontecimiento tan dramático que no solo afectó su salud física, sino también su bienestar emocional. Todo comenzó durante la grabación de una de las escenas de su proyecto más reciente. El accidente ocurrió en un momento completamente inesperado. Mientras rodaban una intensa escena de acción, Bahar Arduç sufrió una caída que, por desgracia, resultó en un accidente serio. La caída fue tan fuerte que Bahar se golpeó con el suelo, lo que le causó graves daños en los dientes. A raíz de este impacto, Bahar experimentó un dolor agudo y, además, se sintió completamente desorientado por el fuerte golpe. Lo peor no fue solo el dolor físico, sino el susto y la preocupación de todos los que estaban presentes en ese momento. Elçin Sangu, su compañera tanto en la ficción como en la vida real, no dudó en acercarse rápidamente a su lado. En su relato, Elçin detalló que cuando vio a Bahar en el suelo, no sabía si él estaba consciente o si había sufrido algo más grave. Fue un momento de total incertidumbre. Estaba tan asustada porque no sabía qué había pasado. Lo único que quería era saber si Bahar estaba bien, dijo Elçin, visiblemente afectada por esos momentos de angustia. Por otro lado, Bahar compartió cómo vivió la caída. A pesar del dolor y la confusión, se mostró tranquilo al principio, intentando no preocupar más a su compañera. Sin embargo, admitió que la sensación de la caída fue tan violenta que no pudo evitar sentirse completamente desorientado. Cuando caí, todo se puso negro, no podía ver nada y sentí un dolor insoportable. Pero lo que más me sorprendió fue la tranquilidad de Elçin. Me calmó mucho verla cerca de mí, asegurándome que todo iba a estar bien, comentó Bahar durante una entrevista posterior al accidente. Tras el incidente, ambos fueron rápidamente trasladados al hospital. Bahar fue atendido de urgencia debido a las heridas causadas por la caída, especialmente en su boca, que sufrió un daño importante en los dientes. Los médicos realizaron varias pruebas para asegurarse de que no hubiera daños internos más graves. Por su parte, Elçin también fue evaluada por los especialistas, aunque su estado era estable, ya que el trauma emocional que vivió la afectó profundamente. A pesar de todo, ambos recibieron atención médica y comenzaron el proceso de recuperación. Lo interesante de esta historia es cómo ambos artistas, en medio de tanto dolor y caos, se dieron cuenta de lo importante que es el apoyo mutuo y cómo este accidente, por doloroso que haya sido, fortaleció aún más su vínculo. En varias entrevistas, tanto Bahar como Elçin han expresado que su relación ha cambiado desde ese trágico momento. Después de lo que pasó, entendí lo valioso que es tener a alguien que te apoye incondicionalmente. Elçin estuvo conmigo todo el tiempo, nunca me dejó solo. Ahora valoro mucho más la amistad y la confianza que tenemos, confesó Bahar, quien ahora se siente más cercano a Elçin que nunca. Por su parte, Elçin también mostró su gratitud hacia Bahar, y cómo la experiencia compartida les permitió fortalecer su relación. Lo que viví con Bahar en ese momento fue algo que no se puede describir con palabras. Fue aterrador, pero al mismo tiempo, pude darme cuenta de lo afortunada que soy de tenerlo en mi vida. Nos apoyamos mutuamente y eso fue lo más importante, afirmó Elçin, visiblemente emocionada. Además de los daños físicos, el impacto emocional del accidente dejó una marca en ambos. A pesar de que Bahar se encontraba en un estado crítico al principio, su recuperación fue sorprendentemente rápida. A los pocos días de haber comenzado su tratamiento, ya mostraba signos de mejora, aunque todavía tenía que pasar por varias sesiones para reconstruir sus dientes dañados. En varias publicaciones en sus redes sociales, Bahar agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes no dudaron en mandarle mensajes de ánimo y buenos deseos.
Uno de los aspectos más impactantes de todo este proceso fue ver cómo los seguidores de la pareja, especialmente en las redes sociales, se unieron para apoyarlos. A lo largo de los días posteriores al accidente, miles de fans de Bar y Elsin compartieron sus mensajes de amor y preocupación, enviándoles fuerza y oraciones para su pronta recuperación. Elsin, por su parte, compartió su agradecimiento por todo el apoyo recibido en sus redes. Gracias por estar siempre con nosotros. Nos sentimos muy acompañados por todos ustedes. Su cariño nos ha dado fuerzas para seguir adelante, escribió Elsin, con un mensaje lleno de gratitud. El tratamiento de Bar fue largo y complicado, ya que los dentistas tuvieron que realizar varios procedimientos para reconstruir sus dientes dañados. Sin embargo, Bar se mostró positivo y optimista durante todo el proceso. Lo que más me importa ahora es mi salud. Los dientes se pueden reconstruir, pero lo que realmente importa es estar bien. Estoy agradecido de que no haya sido algo más grave, expresó en un comunicado. El proceso de recuperación no fue fácil, y ambos artistas enfrentaron momentos de incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, el apoyo constante de Elsin fue fundamental para que Bar pudiera superar estos momentos difíciles. En varios de sus comentarios, Bar expresó lo agradecido que estaba de contar con alguien tan leal y solidario como Elsin. Cuando más lo necesitaba, Elsin estaba a mi lado. No solo me apoyó físicamente, sino que también me dio la fuerza emocional que necesitaba para seguir adelante, afirmó Bar, reconociendo la importancia de su compañera en su vida. Por su parte, Elsin también compartió cómo el apoyo de Bar le ayudó a superar sus propios temores y angustias. Aunque parecía que todo iba a estar bien, no podía evitar preocuparme. Pero Bar estuvo tan tranquilo y me transmitió esa calma. Fue un apoyo fundamental para que yo también pudiera estar bien, comentó Elsin. Al final, después de varias semanas de tratamiento y de haber superado los momentos más complicados, Bar y Elsin pudieron retomar sus vidas y sus proyectos. Ambos continúan con sus respectivas carreras, pero ahora con una mayor apreciación por la vida y por todo lo que tienen. Lo que pasó nos enseñó a valorar cada momento. Sabemos que la salud es lo más importante y que, con el apoyo mutuo, podemos superar cualquier obstáculo, dijo Bar. Gracias a este proceso de recuperación, tanto Bar como Elsin han demostrado una vez más su fortaleza y su compromiso tanto con su trabajo como con sus seguidores. A través de este incidente, ambos artistas han mostrado su vulnerabilidad y cómo, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar consuelo y fuerza en quienes te rodean. Este accidente, aunque desafortunado, ha servido para fortalecer aún más su relación y su vínculo con sus seguidores. Y nosotros, como su audiencia, no podemos más que sentirnos agradecidos por tener la oportunidad de ser parte de sus vidas, aunque sea a través de las pantallas. Queridos seguidores, les agradecemos profundamente por su apoyo constante y por acompañarnos en cada paso de este emocionante viaje. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle like a nuestros vídeos para seguir disfrutando de más noticias y contenidos exclusivos sobre nuestros artistas favoritos. Nos vemos en el próximo video, con más noticias y momentos emocionantes del mundo del entretenimiento turco. Hasta pronto.